Padre, gracias por más un día, por más una reunión, por más un día en tu presencia, escuchando la palabra de Dios. Gracias por más un día. Y nosotros te pedimos que nos ayude a entender mejor las Escrituras, entender que todo sea para nuestra edificación en este día, nos ayude a hablar mejor, a entender acerca de este tema, que sea para nuestra comunión. Y así nosotros te pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces en la última reunión hablamos hasta este capítulo, hasta el verso 13, ¿no? Donde vamos a empezar a hablar acerca de la venida del Señor, pero este es el arrebatamiento, ¿no? Tenemos que saber la diferencia entre el rapto y el arrebatamiento y la venida del Señor para reinar, ¿no? Las dos cosas son venidas también, pero una es para el Señor viene para nosotros y otra, el Señor viene con nosotros. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, habla de nuestra venida con el Señor después del arrebatamiento. Entonces ahora en el capítulo 4 habla de arrebatamiento y después en el capítulo 5 habla de la venida del Señor para reinar en la tierra. Bien, en el otro estudio hablamos acerca de, hasta este verso, hablamos acerca de algunas cosas, de santidad, amor unos para con los otros, trabajar también, por ejemplo, creo que Pablo habla para algunas cosas para estos tesalonicenses, para ayudarlos, ¿no? Entonces, y ahora vamos a hablar acerca de la venida del Señor. Bien, como ya estudiamos en otros estudios, esta asamblea en Tesalónica era una asamblea nueva, una nueva asamblea porque era una, por ejemplo, Pablo estaba en la segunda viaje misionera, y tenía poco tiempo que el Evangelio tenía llegado a la Europa. Entonces los tesalonicenses eran nuevos cristianos, estaban nuevos en la fe cristiana y estaban con muchos problemas y muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar verso por verso, pero solamente estoy haciendo una introducción. Entonces, por ejemplo, entonces en Hechos 4, 5, 7 habla de algunas perseguiciones. Pablo también persiguió la iglesia de Dios, ¿no? Antes, y las personas en Tesalónica estaban entendiendo que estaban en la tribulación, por ejemplo, estaban con mucha perseguición y tuve muerte de las personas de su familia y ahora los tesalonicenses estaban pensando que no podrían más, que no tenía más otra manera de estar con su familia de nuevo, entonces estaban creyendo y también estaban creyendo que estaban en la tribulación y que porque estaban pasando por muchas perseguiciones y tenían personas hablando acerca de esto. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo habla mejor acerca de estas cosas, ¿no? Entonces, entonces Pablo va a empezar a hablar acerca del arrebatamiento ahora en el capítulo 4, verso 13 al 18. Y después va a hablar enseñar acerca del arrebatamiento y después va a enseñar acerca de la venida
el Señor para reinar. Entonces, empieza este versículo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Después un hermano también, a otros hermanos pueden comentar, ¿no?, como estábamos haciendo. En este verso 13, como estaba hablando, ¿no?, es que creo que estos tesalonicenses estaban pensando que, por ejemplo, las personas que murieran, no tenía más esperanza para ellos, se murieran y no hay más nadie. Entonces estaban teniendo un entendimiento errado acerca, un entendimiento malo acerca de estos eventos. La palabra duermen está hablando para creyentes, ¿no? Dormir siempre es usada para creyentes. Entonces él habla que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces tenían algunos que estaban sin esperanza. No hay más nadie después de la muerte. No. Entonces Pablo después va a hablar acerca mejor de esto. Entonces, algún hermano también puede comentar, hacer un comentario, preguntar. En el verso 14, Pablo habla, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, como estaba hablando, nosotros tenemos un ejemplo en Jesús. Entonces Jesús fue el primero hombre a resucitar en un cuerpo de carne y huesos y está en los cielos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tuvimos resurrección, pero solamente una resurrección para volver a esta vida, pero no tenía una resurrección de cuerpos glorificados. Entonces la primera persona, este primer hombre fue Jesús. Una cosa también que es muy importante, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos analizar Daniel capítulo 12. Vamos a leer un poco. Hay también en otros libros, también Abraham habla, Job también habla acerca de la resurrección. Daniel, sí. Daniel 12 está hablando. El tiempo del fin, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, por ejemplo, los santos en el Antiguo Testamento conocían acerca de
de la resurrección. Por ejemplo, este capítulo de Daniel no está hablando del arrebatamiento, pero está hablando de los tiempos del fin después del arrebatamiento de la iglesia. Pero los santos conocían acerca de la resurrección, pero solamente una resurrección de vida, una resurrección para estar en este mundo, pero no una resurrección para estar en los cielos, en un cuerpo glorificado, en la casa del Padre y otras cosas, ¿no? Entonces, esta verdad es una verdad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, también San Juan, capítulo 14. Jesús habla: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, por ejemplo, tenemos Jesús hablando acerca de las moradas en la casa del Padre. Esto, los santos del Antiguo Testamento no tenían este conocimiento acerca de las verdades celestiales. Conocían Dios como Jehová, Dios de los cielos, pero no conocían Dios como Padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es importante que así como Jesús hizo en Mateo de 16 y 18 acerca de la iglesia, donde habla un ratito acerca de estas cosas, porque no podría hablar mucho, porque los discípulos no podrían entender. Así también Jesús hace un poco, solamente habla un ratito acerca de esta verdad, para que después a través del Espíritu Santo, Pablo hablase mejor en Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, capítulo 15 también. Corintios, capítulo 15, que también habla mejor. Podemos analizar que, después podemos leer mejor este capítulo, pero podemos analizar verso 51. Comenzamos, por ejemplo, en el verso 23, ¿no? Hablando acerca también de este evento hasta el verso 58, 55. Pero en el verso 51, Pablo habla: y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, por ejemplo, si este asunto era conocido por los santos en el Antiguo Testamento, entonces Pablo no podría hablar un misterio. Misterio en el Nuevo Testamento habla acerca de una nueva doctrina, de una nueva verdad. Por ejemplo, Efesios 3 también habla acerca de Pablo habla acerca de: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los judíos del Antiguo Testamento, no, por medio de la Iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces es importante que los judíos no conocían esto, es por medio de la iglesia que que las potestades y principados ahora también están conociendo mejor acerca de estas verdades. Podemos analizar que Pablo habla acerca de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora mismo hay un hermano que está predicando acerca de las dispensaciones, un estudio y pactos. Es un estudio muy importante, muy interesante también. Y esta es una de las cosas también que podemos entender, ¿no? Por ejemplo, debemos entender que la iglesia no es Israel. Entonces, por ejemplo, los teólogos del pacto entienden que hay solamente por ejemplo, no hay arrebatamiento. ¿Por qué? Porque entienden que la iglesia es Israel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a imaginar que alguien entienda que también la iglesia es Israel, entonces la persona entiende que no hay necesidad de tener un arrebatamiento y también después una venida, porque ellos creen que hay solamente, por ejemplo, un pueblo. Entonces podemos analizar, ¿no?, en este estudio que el arrebatamiento es una salvación de Dios para su iglesia. Entonces también, por ejemplo, nosotros vamos a estar con el Señor en los aires, ¿no? Entonces, por ejemplo, como vamos a analizar en este capítulo. Y la venida del Señor es para el Señor a través de esta venida para reinar.
para tener un juicio, ¿no? Juicio para las naciones, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. En el otro estudio que hablamos, por ejemplo, hablamos la diferencia, este estudio está en nuestro blog, hablamos la diferencia del arrebatamiento y de la venida. En el arrebatamiento, por ejemplo, tenemos una figura que tenía en el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando tenía una novia y un novio, entonces, por ejemplo, tenía un rapto. La novia estaba en su casa con las conocidas, las otras vírgenes, y llegaba el novio y raptaba su novia y tenía una celebración, por ejemplo. Hablamos mucho de esto en el otro estudio, ¿no? Y en la venida del Señor, por ejemplo, por ejemplo, los reyes en el antiguo, en estos tiempos, no tenían costumbre de estar en todo momento, por ejemplo, entre el pueblo. Entonces, solamente algunas veces. Entonces, por ejemplo, cuando un rey, un gobernante, estaba en la tierra, por ejemplo, este gobernante podría hacer dos cosas. Podría tener paz o también podría tener guerra, ¿no? Guerra, peleas, batallas. Entonces, por ejemplo, Jesús hizo esto en su venida terrenal, porque fue reconocido como rey, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo ahora qué pasaje que habla en el Nuevo Testamento, después podemos analizar mejor, donde Jesús fue reconocido en Jerusalén como rey, pero después fue crucificado. Entonces fue una manera de paz, ¿no? Pero en la segunda venida después, Jesús no va más a venir con paz, pero con justicia, juicio, como David hacía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos leer Mateo 25. Si hay algunos hermanos también que conoce dónde está este verso que habla que Jesús estaba en Jerusalén y hablaron Hosanna, Hosanna en las alturas. Alguien puede después hablar acerca de este verso, podemos leer. Mateo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Vírgenes. Entonces tenemos en este capítulo, por ejemplo, una figura también, ¿eh? Porque es así que los judíos hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces el novio raptaba a la novia. Y cuando cuando Pablo habla acerca del arrebatamiento, acerca de este evento, todos conocían esta verdad, así. Por ejemplo, todos conocían esta representación, disculpe, porque esta es una nueva verdad, pero todos los judíos conocían acerca de esta celebración de matrimonio y también conocían acerca de la representación de la venida de Cristo también, para reinar. Entonces, eran figuras que los judíos conocían.
Alguien envió Marcos 21:9. Sí, no sé, pero está en Marcos 11, ¿no? También habla Mateo 21, verso 1 al 11, Lucas 19, verso 28 al 40 y no sé si es Jonas o Juan esto. Cuando creo que es esta pasaje que habla. Sí, es esta pasaje. Voy a leer. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un polino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el polino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el polino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el polino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, por ejemplo, esta fue una representación de la paz, ¿no? Entonces, pero en Apocalipsis 19 tenemos Jesús como en una venida, como en un carácter de David como guerrero, después como Salomón, ¿no? En el milenio. Esto vamos a estudiar en otro día, porque ahora estamos hablando mejor del arrebatamiento, verso en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si alguien quiere hacer un comentario, también adelante, hermanos.
Buenas noches, hermanos. Quizás solo dos figuras rápidas que se pueden ver de esto en el Antiguo Testamento. El uno es Enoc, ¿no? Que no vio muerte. Como leemos en Génesis. Y también creo que el otro caso es Elías, que también subió llevado por el Señor y que simplemente Eliseo lo vio, ¿no? Pero no, no era algo que los judíos esperaban o que dentro de la cultura de los judíos tenían previsto esto. Creo que son figuras nada más que permiten que el Señor nos muestre esto. Tal vez vamos a ver en la genealogía, Génesis. Creo que es capítulo 5. Un ratico, hermanos. Estoy en mi teléfono, perdón. Génesis capítulo 5, cuando habla sobre las genealogías, habla de Enoc. Enoc. Este verso. Enoc. Un rato, hermano. Gracias. Gracias, Verso hermano. 24. Es el 24. Entonces hallamos aquí que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces aquí no, uno de los momentos en que alguien no muere y que la Biblia nos muestra como una figura para aquellos que pueden decir, no, esto no va a pasar, pues vemos que hay figuras que Dios dejó e ilustra que van a suceder cosas por la voluntad de Él. Y también el otro caso es de Elías, ¿no? Elías que fue llevado en carros de fuego cuando se despide de Eliseo, ¿no? Entonces aquí creo que son las dos figuras que hallamos. Si me ayuda, hermano, con el versículo. ¿Qué verso? Que Estamos en Reyes, segunda de Segunda Reyes. Reyes 2. Sí, cuando está en segunda de Reyes, justamente en este versículo en que le dice que si no le viese, pues lo dejaría y era una promesa de que iba a encontrarlo, iba a recibir del espíritu de Elías. Gracias, hermano. Creo que está un poquito más abajo nada más, ¿no? Creo que se fue muy allá. ¿Estamos en qué capítulo? Capítulo 28, ¿no?
Creo que Segunda Reyes, capítulo 1, Sí, quizás. en el capítulo 2, cuando le dice en el versículo 10, dice, tomando versículo 8, ¿no? 2, Segunda de 2, Reyes 2, sí, es 8. sí. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron unas de otras y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, versículo 9, ¿no? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces, creo que vemos esta figura permitida por el Señor en los dos casos de Enoc, que no vio muerte, no gustó muerte, y acá en el caso de Eliseo, que tampoco, pero Elías, que iba junto con Eliseo, y que Elías fue llevado, como dicen, carros de fuego, ¿no? Con caballos, que el Señor permite y lo toma de lo que estaba junto con Eliseo. Creo que ahí vemos un par de figuras en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento esto se muestra como algo que el Señor va a hacer con la iglesia y pues todos esperaban la resurrección de los muertos entre los judíos. Sin embargo, esto no era algo que ellos esperaban y tampoco corresponde para el pueblo de Israel, sino más bien para la iglesia, ¿no? Quizá eso nada más, hermano, para añadir. Sí, gracias. Creo que eh, este caballo de fuego apartó los dos, ¿no? Y Elías subió al cielo en un torbellino, como nuestro hermano estaba hablando. Una figura, una representación del arrebatamiento, ¿no? Porque rapto, porque algunos hay, por ejemplo, los que van a resucitar, pero hay los vivos en el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4. Como verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, por ejemplo, hay una orden de eventos, ¿no? Entonces las primeras personas son los muertos de Antiguo y Nuevo Testamento, después los vivos y también después los vivos en el momento del arrebatamiento, ¿no? Por ejemplo, hay la primera resurrección, ¿no? Y el arrebatamiento, ¿no? Que creo que son cosas que están juntas, pero son diferentes también, ¿no? Por ejemplo, la resurrección es para los muertos, ¿no? Pero el arrebatamiento, Dios arrebata a los vivos. Pero esto es un evento que va a suceder creo que en un mismo tiempo, pero
Hay también la resurrección de los mártires en la tribulación también, que es otra cosa. Ya estudiamos acerca de esto en otro estudio, pero también podemos hablar un poco mejor después si algún hermano también quiere hablar. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en algunas traducciones no sé si esta traducción está, pero por ejemplo, no me acuerdo la palabra en portugués como que habla, pero a voz de arcángel, algunos hablan que es para los santos del Antiguo Testamento, que por ejemplo los ángeles eran muy conocidos de los judíos, ¿no? Nosotros podemos analizar muchos ángeles, manifestaciones de ángeles. Y hay una palabra que no sé si está en esta traducción, que es en portugués, quiere decir así sonido, creo que alarido de una trompeta, una cosa así, después voy a analizar. Es para los muertos, ¿no? Para despertar los muertos. Y la trompeta de Dios es para los vivos, ¿no? Trompeta para llamar a los vivos que estarán en la tierra en este tiempo. En el verso 17 habla luego, nosotros lo que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Un hermano también puede comentar después, pero solamente después vamos a analizar esta palabra porque la mejor traducción creo que arrebatados o arrebatamiento, alguna cosa así, pero en el original griego, que después podemos analizar, la palabra es harpazo, que quiere decir un rapto, algo, por ejemplo, como un animal, así una ave de los cielos, por ejemplo, cuando rapta una víctima, alguna cosa así. Entonces, esta palabra tiene un sentido de raptar alguna cosa o algo, después podemos analizar. Es una cosa muy importante también para entendernos acerca del arrebatamiento, porque algunos, los teólogos del pacto hablan que no hay arrebatamiento en la Biblia, no hay esto no es hablan que es una mentira, pero no es así. Vamos a estudiar mejor después de esta palabra, pero los hermanos los demás hermanos pueden hablar también, hacer algún comentario, como nuestro hermano Nixon también ayudó acerca de Enoch y Elías, ¿no? Y otros ejemplos también como figura que teníamos en el Antiguo Testamento. Creo que todos pueden analizar, ¿no? La palabra griega es harpazo. Tenemos esta palabra en Mateo. Mateo 11, 12, Mateo 12, 29, Mateo 13, 19, San Juan 6, 15, Juan 10, 12, Juan 10, 28, 10, 29, Hechos 8, 39, Hechos 23, verso 10, 2 Corintios 2, 12, verso 2,
2 Coríntios 12, verso 4, 1 Tesalonicenses 4, verso 17, Judas, né? Judas, creio que 1:23, Apocalipse, capítulo 12, verso 5, 14 pasagens que esta palavra, como estamos analisando, harpazo, né? Como habla, entonces tiene un sentido de un rapto, né? Por ejemplo, con fuerza, quitar alguna cosa o alguien, entonces podemos analizar. Entonces, cuando alguien habla, no hay la palabra arrebatamiento. Sí, este arrebatamiento es una traducción latina, porque fue Jerónimo, ¿no? Jerónimo, San Jerónimo, que es conocido, ¿no?, entre los católicos como San Jerónimo, que tradució para arrebatamiento o rapto, alguna cosa así, porque es la mejor traducción para esta palabra. Tiene un sentido de traslado también, por ejemplo, cuando Felipe, ¿no? Felipe, el evangelista, también fue, por ejemplo, creo que Hechos 8, verso 39. Hijo, no, cuidado que choques a su cabecita así. Te dije que ya habrás armado todo. El micrófono tiene que... ¿Quién le habrá dicho a Salomón? ¿Quién? Corrijan el micrófono, por favor, ahí. El micrófono, queridos hermanos, por favor, así se escucha el ministerio. Sí, gracias. Hechos capítulo 8, verso Felipe, el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como bella la muerte fue elevado y como cordero mudo delante de él, que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees todo de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Entonces tenemos la palabra también, harpazo, que arrebató a Filipe. Esto fue un tiempo que tenía prodigios, maravillas, señales y cosas así. Entonces también esta palabra tiene este sentido de rapto, de quitar a alguien de algún lugar o alguna cosa. El término arrebatar significa quitar una cosa a una persona. Solamente un ratito, creo que su micrófono está abajo. Puede hablar más. Sí, hermanos, decía básicamente, ¿sí me escuchan? Que es el término arrebatar es quitar una cosa a una persona con violencia o con rapidez. Y creo que es por eso la traducción más adecuada, arrebatar en vez de rapto. Porque un rapto puede connotar la idea que pueden pedir o que es un criminal el que está haciendo, por un lado. Por otro lado, puede pensarse que van a pedir una recompensa para devolverlo, pero en cambio en el término de arrebatar, como las aves que arrebatan, vamos a pensar en un águila que viene y arrebata si hay algunos conejos, arrebata uno de los conejitos de su madre y se lo lleva, o que suele pasar también con algunas aves que arrebatan o quitan a su madre que está juntamente con otros animalitos. Creo que en ese sentido el término adecuado es arrebatar, más que un rapto. Me parece a mí que el término que lo utilizaron como arrebatar, distinguiendo de lo uno de lo otro, y por eso lo encontramos en la escritura, al menos en nuestra traducción, en español, como uno de los términos adecuados. En inglés, pues en otros idiomas puede tener un significado un poco diferente o utilizarse términos que pueden ser traducidos como raptar, ¿no? Pero la idea general del término arrebatar es justamente esto, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, si alguien le arrebató un niño, es que le quitaron el niño, lo quitaron con violencia, en ese caso de una persona que quitó a otra. Pero también el Señor va a venir y a quitarnos de aquí, de este mundo, no para pedir un rescate, sino al contrario, rescatándonos de lo que va a suceder a futuro, ¿no? Y puede darse el caso que le arrebataron a un niño que fue raptado. No sé si entendemos la idea, ¿no? Arrebataron a un niño que fue raptado. Fue raptado para pedir un rescate, pero lo arrebataron, lo quitaron a esta persona que cometió una falta, vamos a decirlo así. Y en este sentido también Satanás tenía cautivos a todos, y el Señor viene y con gran poder y nos va a llevar también para estar juntamente con Él, ¿no? Sí, es verdad. Creo que la mejor palabra es esta, como nuestro hermano está diciendo. En Brasil también, rapto tiene un sentido de un bandido, ¿no? Que rapta a alguien y pide dinero, ¿no? Entonces, creo que es mejor arrebatar, como nuestro hermano Nixon estaba hablando. En inglés, no sé si hay este sentido. Por ejemplo, tenemos la King James, ¿no? Que no sé si que está rapture, ¿no? Que quiere decir pero no sé si es en un mismo sentido, pero creo que arrebatamiento es mejor, como nuestro hermano
estaba hablando acerca de una ave que entonces creo que hacía mejor. Gracias. ¿Se han salido? Wilson Calzo. Calzón. Bien, como también tenía hablado, la primera resurrección, por ejemplo, creo que habla en 1 Corintios capítulo 15. Estudiamos acerca de esto también. La primera persona con un cuerpo de resucitar en un cuerpo de gloria, glorificado, y fue Jesús, ¿no? Como estábamos hablando, que otras personas resucitaron, pero murieron en esta tierra, por ejemplo, resucitaron como Lázaro, ¿no? Pero después Lázaro creo que fue muerto de alguna manera y también no resucitó en un cuerpo de carne y huesos como Jesús. Y entonces, por ejemplo, 1 Corintios, no voy a leer todo, ¿no? Porque es un capítulo muy grande, habla de la resurrección de los muertos, empieza a hablar y creo que en el verso 23, pero después si hay algún hermano que también quiere leer, no hay problema. Habla de Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, por ejemplo, Cristo es llamado de las primicias, ¿no? Entonces, así como tenemos en Cristo un ejemplo para nosotros, para los demás. Entonces, la primera, los primeros que muertos sí, del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, Daniel, ¿no? Daniel murió, otros santos en el Antiguo Testamento. Entonces, en el momento de arrebatamiento, cuando tuviera la primera resurrección,
estos santos del Antiguo Testamento, juntos con los muertos del Antiguo y los muertos del Nuevo también van a resucitar. Y la iglesia será arrebatada, quitada de esta tierra, porque la iglesia no estará en la tribulación. Después del arrebatamiento de la iglesia, también hablamos de esto, tenemos en Daniel 9:27, que tenemos el principio de dolores, ¿no? Esto comienza en el verso 27, ¿no? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La tribulación, por ejemplo, hay dos tiempos de principio de dolores y gran tribulación, pero este principio de dolores comienza con este pacto, creo, ¿no? Después del arrebatamiento. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de arrebatamiento vamos a tener también judíos y gentiles, porque va a tener una predicación del Evangelio del Reino, y los judíos y gentiles también se convertirán, ¿no? Pero no es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio del Reino, ¿no? Y algunos de estos van a ser muertos en la primera mitad por la falsa novia de Cristo, la iglesia, falsa iglesia. Y después por la perseguición del anticristo, ¿no? Tenemos la Apocalipsis 3, y habla de la marca de la bestia. Y estos muertos después, estos mártires, ¿no? Gentiles y judíos, van a resucitar, ¿no? Entonces, estos son todos de la primera resurrección, ¿no? Entonces, después, cuando Cristo volver, ¿no? Para este mundo, en la venida para reinar, ¿no? Estará con todos los santos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que también entender la diferencia entre una cosa y otra. En el capítulo 1 Tesalonicenses 5, por ejemplo, después, creo que otro día podemos estudiar mejor acerca del capítulo 5, está hablando de la venida del Señor para reinar, porque el Señor es llamado de ladrón, por ejemplo, ladrón en un sentido de su venida, no ladrón que Jesús va a hacer alguna cosa mala, pero es llamado de... Entonces, en capítulo 5 habla mejor acerca de la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 13, por ejemplo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿no? Entonces está hablando con todos sus santos, ¿no? Entonces esta es la venida. ¿Por qué Pablo estaba hablando entonces del arrebatamiento y de la venida del Señor para reinar? Porque los tesalonicenses estaban pensando que estaban en la tribulación porque tenían perseguiciones, ¿no? Por ejemplo, entonces estaban pensando que era la gran tribulación. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Que después también otro día podemos estudiar, Pablo habla que no es la tribulación. Y una cosa que es muy importante, la diferencia entre una cosa y otra es porque, ¿cómo podemos saber que no estamos en la tribulación? Es solamente leermos las escrituras del Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que deben suceder. Entonces, por ejemplo, los judíos podrían analizar las escrituras, Daniel, Ezequiel, Zacarías, y podrían saber que no estaba en la tribulación. Y también porque el anticristo tenía que ser revelado, como habla en 2 Tesalonicenses 2.
Y el arrebatamiento no hay ningún señal, algún evento. El arrebatamiento puede ser ahora, ¿no? No tiene que tener alguna cosa mala o alguna cosa buena. Es una cosa que puede suceder a cualquier momento. Pero la venida del Señor para reinar tiene que tener algunas cosas. Entonces, esto que Pablo habla en 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo, estamos en Zacarías capítulo 14, ¿no? Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Entonces, este es el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos muchas otras pasajes que hablan acerca de la venida del Señor para reinar. Mateo 24 también, que es muy hablado. Muchas personas hablan y entienden que el arrebatamiento está en Mateo 24, pero este está hablando de la gran tribulación. Por ejemplo, Jesús empieza a hablar para judíos acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Los judíos tuvieron un templo, pero tuve cinco o cuatro reconstrucciones, así, ¿no? Por ejemplo, porque este templo fue destruido muchas veces. Entonces, por ejemplo, este templo de la época de Jesús es el templo de Herodes, ¿no? Entonces, los judíos tuvieron el templo de Salomón, templo de Zorobabel en la época de Nehemías y Esdras. Ahora, en Mateo 24, Herodes, templo de Herodes, ¿no? En la tribulación también hay un templo, ¿no? Pero este templo va a ser destruido por una invasión. Y hay el templo del milenio que habla en Ezequiel 40 hasta 48. Pero son así una reconstrucción del templo de Salomón. Por esto hablamos templo de Salomón, pero es solamente para entendernos mejor. Entonces Jesús empieza a hablar cerca de estas cosas y habla de señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engane, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos enganarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, ¿no? Entonces podemos analizar que esta es las cosas de la primera mitad de la semana, que es llamada de principio de dolores. Después tenemos la gran tribulación. Entonces, en este tiempo de pandemia, algunos, es la tribulación, esta pandemia, pero no es la tribulación, ¿no? No hay nadie. Y creo que así también los tesalonicenses estaban hablando, ¿no? Es la tribulación, tuvimos mucha perseguición, los judíos, los paganos, ahora es la tribulación. Entonces Pablo habla en 1 Tesalonicenses acerca de estas cosas y habla mejor en 2 Tesalonicenses 2 también. Nosotros tenemos... yo tengo un artículo que habla un poco acerca de las pasajes que hablan de la venida del Cristo para reinar y del arrebatamiento. Después voy a poner en la pantalla, pero ahora, si alguien quiere hacer un comentario, adelante.
Creo también, hermano, que el pasaje en cuestión de Tesalonicenses 4:13 al 18 eh, enfoca una realidad que la mayoría de las personas en aquella época y también en la actualidad vamos a verla en algunos casos con familiares, con amigos, con conocidos, con personas cercanas, y es que sea creyente o no sea creyente, pues va a morir físicamente, algunos por la edad, otros por enfermedades. Entonces, cuando se menciona de Primera de Tesalonicenses 4:13, si bien es cierto, había esto también de que estaban preocupados, de que pensaban que estaban ya en la tribulación, no es menos cierto que esto es un pasaje como para mostrar el ánimo que nosotros como creyentes y la esperanza que tenemos. Entonces, cuando leemos en 1 Tesalonicenses 4:13, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y lo menciona así porque, pues, estamos para el Señor como durmiendo, así como cuando Lázaro ya físicamente había muerto, pero para el Señor simplemente dormimos, ¿no? Y luego dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque hay dos cosas. El uno, que muere con Cristo, y qué precioso es saber cuando hay hermanos que han muerto en el Señor y tenemos la esperanza que los vamos a volver a ver, cuando en esta época también han fallecido algunas personas, no todas por el COVID, pero otras han muerto por los años, por complicaciones diferentes de salud. ¿Y qué va a suceder luego? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que ya murieron? Pues para nosotros hay una gran esperanza y creo que eso es parte de lo que nos muestra este pasaje cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ya nuestro hermano nos ha explicado, los santos van a venir con él. Pero luego dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y esto es nuestra esperanza, hermanos. No, nuestra esperanza no es morir para disfrutar con el Señor. Es más bien que en el tiempo presente estamos con la esperanza, con el deseo de que el Señor venga por nosotros. Y nos menciona, ¿no? Hay un orden en cuanto a las resurrecciones. Cristo es las primicias, Él resucitó primero. Luego los que son de Cristo, tanto aquellos del Nuevo como del Antiguo Testamento, los santos que han creído, y pues si va a haber una boda, tienen que haber invitados, y ahí están los santos del Antiguo Testamento para la boda, ¿no? Entonces, luego dice que nosotros que habremos quedado en el 15 hasta la venida del Señor. Pablo esperaba esto y creo que ese debe ser nuestro anhelo, el deseo de nuestro corazón, esperar que el Señor venga por nosotros, estar con un corazón que anhele su venida, ¿no? No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los que primero van a estar con el Señor, con su cuerpo ya glorificado. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y el lugar no es la tierra. Dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en el arrebatamiento no es que el Señor viene a la tierra y se para en el monte, no. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y este es el
lugar donde vamos a encontrarnos con aquellos que ya nos precedieron, ¿no? Y bueno, en la parte de cultura, en aquella época cuando alguien llegaba, una persona de importancia, normalmente salía una comitiva a recibirle fuera de la ciudad para luego acompañarle a ingresar a la ciudad. Y en este sentido, nosotros también vamos a recibir al Señor primero para luego acompañarle cuando Él tenga que venir para hacer juicio. Y verso 18, por eso dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que nosotros estamos con la esperanza de encontrarnos con el Señor y que aquellos que han partido, que se han adelantado para estar con el Señor, porque Pablo dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, se lo dice a los filipenses en el capítulo 1, y acá él nos muestra esto, ¿no? Hay una esperanza, hay algo que es precioso para nosotros, el Señor viene, que nuestro corazón esté anhelando su venida, y aquellos que ya partieron, no se pongan tristes, porque ellos tan solo se han adelantado para estar con el Señor y nos vamos a volver a encontrar. Vamos a recibir al Señor en el aire, ellos primero, pero que es en fracción de millonésimas, diría yo, de segundos, porque el Señor va a cumplir lo que Él ha dicho. Él va a tomarnos a nosotros juntamente con ellos y ahí vamos a encontrarnos a los pies del Señor. Creo que eso debe ser de mucho ánimo para nosotros, el saber que el Señor nos ama, el mantener nosotros la esperanza viva de esto y también saber que quienes han partido en Cristo tan solamente se han adelantado, ahora están con el Señor y en otro momento volveremos a verles y disfrutar de ellos. Pero qué gran diferencia con aquellos que parten y que sus familias lloran desesperadamente, de manera literal, porque no le voy a volver a ver. Y si es que partió sin Cristo, si luego espera el juicio, es llevado a un lugar de tormento, donde es tinieblas y oscuridad, y donde no es que van a disfrutar, sino que van a ser atormentados, no va a volver a ver a esa persona. Pero nosotros tenemos algo completamente distinto, hermanos, la esperanza de que el Señor viene por nosotros y que aquellos que se adelantaron tan solamente lo han hecho por un tiempo, porque nuestra vida es muy corta y vamos a encontrarnos nuevamente con ellos. Hermanos, buenas noches. En este primer versículo de nuestro estudio de esta noche, nuestro hermano nos ha explicado con toda claridad. Dice, no, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza.
Por lo visto había muchos hermanos que habían ya fallecido, ¿no, hermanos? Recordemos que había persecución, que había judíos que no querían que se predique el Evangelio de nuestro Señor y sufrían toda clase de castigos, persecuciones y todo lo que en ese tiempo ocurrió, hermanos. El hermano nos daba un ejemplo, qué bonito es eso. Dice, pudiera ser que hablemos del COVID o no en este tiempo. Supongamos que hay en el cementerio una cantidad ex de muertos, y entre los cuales hay quienes han creído en Cristo y quienes no han creído en Cristo. Se va a acercar un hombre que no conoce, va a decir, este duerme, este está muerto, este está muerto, este duerme. Ellos no pueden diferenciarnos, hermanos, de ninguna manera. Pero quienes sabemos que son salvos, somos los que somos hijos del Señor. Porque en nuestro andar, hermanos, ha habido un cambio de conducta, ha habido algo que nos ha diferenciado de los demás. Cuando dicen, ese duerme, es que es ese hijo salvado por Cristo. Y es una promesa que él hizo, ¿no? Cuando le habló a Lázaro, le dijo, ven fuera. ¿Por qué le llamó? Porque les dijo antes a los discípulos que él estaba durmiendo. Y él escuchó la voz y salió. Pero en este caso, hermanos, hay gente que ha muerto. Por lo tanto, esos no van a poder escuchar esa palabra, porque rechazaron la salvación que Cristo ofreció. Creo que ha sido claro ese versículo, ¿no, hermanos? Pero lo que me llama la atención es el versículo 14, hermanos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió, ¿creemos, hermanos? Sí, creemos. Sabemos que Cristo murió, que Él tuvo que pagar nuestras deudas con su preciosa vida, hermanos. Porque si Cristo no hubiese muerto, tampoco nosotros tuviéramos vida, hermanos. Por eso nos dice, claro, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió, entonces canceló nuestras deudas. Y como la muerte no podía detener a Él, Dios lo levantó de entre los muertos. Resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, hermanos. Por eso dice, nuestro Señor que está allá sentado a la diestra de Dios, vendrá, hermanos. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que no hay ningún muerto allá arriba, ¿no, hermanos? Están con nuestro Señor presentes los que han partido aquí, pero sus cuerpos están durmiendo en esta tierra. Y el Señor cuando venga, igualito que a Lázaro va a decir, ¿no? A Lázaro le dijo, ven, sal, ven fuera. Y a nosotros nos dirá, hermanos, salgan, vengan, fuera, aquí arriba estoy yo. Y iremos con él. Qué glorioso será ese momento, hermanos, cuando nosotros escuchemos esa voz si estamos vivos o si estamos muertos, pero igual, hermanos, vamos a escuchar esa voz y vamos a estar presentes ante él. Qué glorioso será ese momento, hermanos. La palabra que en este momento ha tenido muchos problemas en nuestro medio, hermanos, es el del rapto, que nuestros hermanos lo han explicado con mucho detalle. Pero, hermanos, si la palabra original había sido rapto, ¿qué tenemos que discutir entonces nosotros? Si dice arrebatamiento es un equivalente que podemos entender bien, ya sea rapto o sea arrebatamiento, hermanos,
es para nosotros, hermanos, sacar. A ver, permítanme leer en Zacarías, capítulo 3, versículo 2, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y esta pregunta, hermanos, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es esta una brasa sacada del incendio? Quiere decir, ¿no, hermanos? Estaba hablando del sacerdote, ¿no, hermanos? De Zacarías. A ver, leeremos el versículo que sigue. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, este cuerpo corruptible se va a quedar aquí. Iremos con cuerpos incorruptibles, ya sea que estemos durmiendo o que todavía vivamos. Porque allá no se admite ninguna vestidura vil, dicen hermanos, y estaba hablándole al sacerdote, hermanos. Y el resultado es que lo que nuestro Señor lo trazó, lo hizo perfectamente, sin duda alguna. Entonces, arrebatados o raptados, estaremos presentes al Señor. Qué ejemplos tan bellos. Cuando también estaba Felipe ahí hablando al eunuco, hermanos. Estaban hablando, bautizado. ¿Y qué ocurrió? El Espíritu Santo lo arrebató, se lo llevó y le vemos en otro lugar al instante. ¿Qué le preocupó al eunuco? ¿Que esté vivo? ¿Que esté a su lado? No le interesó eso. Él sintió dentro de sí, dentro de su corazón, que ahora era hijo de Dios, hermanos. Lo demás es secundario. En nuestra vida, hermanos, debemos empezar ese amor con que nos ha amado, hermanos. Y el versículo 15 dice, por lo cual os decimos, esto en palabras del Señor. ¿Está diciendo en palabras del apóstol Pablo, hermanos? Está diciendo en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si es que estamos, hermanos, o si estamos durmiendo, cuán glorioso hubiese sido ver eso. Pero, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos va a ser todo esto, ¿no? Nuevamente, permítanme, hermanos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No estaremos antes de los que durmieron, pero estaremos presentes con nuestro Señor, hermanos. Eso es lo que debe darnos gozo, debe darnos esa seguridad de que nuestro Señor lo hace todo perfectamente. Y nosotros como hijos que somos extranjeros en esta tierra, estemos listos para partir porque somos embajadores de Cristo en esta tierra, hermanos. Sí, hermanos. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? ¿Será, hermanos, esa esperanza que pasar la tribulación en esta tierra? ¿O su esperanza, hermanos, es irse con el Señor antes que empiece la tribulación? ¿No? Dice, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice duermen, hermanos, está hablando de los creyentes, ¿no? De aquellos hermanos que quienes allá dejaron de respirar en esta tierra. Por ejemplo, yo tengo a mi madre que falleció hace años. Pero ella no está muerta, hermanos, está descansando.
Y mi esperanza, hermanos, es encontrarme nuevamente con ella. Entonces, yo pregunto, hermanos, ¿cuál es tu esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos esto, hermanos? ¿Creemos que el Señor Jesús ha resucitado? ¿Creemos, hermanos, que el Señor está allá sentado a la diestra de Dios? Si crees esto, hermano, gracias al Señor. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él, hermanos. Una vez más digo, no está hablando, hermanos, de aquellas personas que no conocieron al Señor Jesucristo cuando estaban en vida. Está hablando de aquellas personas que recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿No, hermanos? Dice, por lo cual os decimos que esta palabra del Señor con que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ir a un pasaje, hermanos, en Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 15. Cuando habla de trompeta, hermanos, dice, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. Ahí está, hermanos. La misma trompeta que está hablando en Primera Tesalonicenses, aquí también, hermanos, se menciona. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, hermanos. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Ah, qué hermoso, hermanos. Entonces, ¿cuál es tu esperanza, hermano? Mi esperanza es esa, hermanos. Que este cuerpo mortal que tenga se haga inmortal, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús había resucitado? Los apóstoles estaban reunidos con las puertas cerradas, ¿no? Y el Señor dice que se presentó al medio. Pero ¿cómo pudo entrar, hermanos, si estaba todo cerrado? Si no había ventana, si no había puerta que estaba abierta. Pero el Señor se presentó al medio, hermanos. Entonces, hermanos, ese cuerpo del Señor, hermanos, se transformó. Ya no había pared que le pueda impedir que pueda pasar, hermanos. Y en su grande amor les dijo, paz a vosotros. Qué cuerpo más hermoso, hermanos. Nosotros también, hermanos, seremos así. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Por eso dice que este corruptible se vuelva incorruptible. ¿No, hermanos? Ahora el versículo 53, 54, hermanos. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Qué glorioso, hermanos. ¿Estás esperando esto, hermanos? Por eso dice, hermanos, en la palabra, ¿no? En el capítulo que estamos leyendo en Tesalonicenses, dice el último versículo del 18, Primera Tesalonicenses 4, 18,
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debemos alentarnos, hermanos. Debemos gozarnos con estas palabras. Posiblemente estamos dudando, posiblemente hemos escuchado o hemos leído algo en el internet, o hemos escuchado, hermanos, de algunos hermanos decir que nosotros vamos a pasar la tribulación, solo vamos a ser guardados. Pero aquí vemos, hermanos, que dice que vamos a ser llevados hasta las nubes, ¿no? El versículo 17 dice eso, hermanos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En los pasajes anteriores vimos, hermanos, cómo el Señor descendía. No dice, hermanos, que vino a pisar la tierra. No dice, hermanos. Dice que descendía. Y en el versículo 17 dice, hermanos, en las nubes. Juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire, dice, hermanos. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Ay, qué gozo, hermanos! ¿Sientes esta alegría, hermanos, en tu vida? ¿Tienes esta esperanza, hermano? Pues aliéntate, hermano, con estas palabras. Gózate con estas palabras, hermanos. Que no desfallezca tu corazón. Entonces, hermanos, debemos tomar en cuenta esto. Ahora, hermanos, ¿cuándo vendrá el Señor a pisar la tierra nuevamente? En su segunda venida. Dice la palabra hay varios pasajes, ¿no, hermanos? En uno de ellos es en Hechos también, ¿no? Dice, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros volverá. Entonces, ese mismo, así como se fue, también vendrá, hermanos. Pero ahora vendrá el Señor con poder y gloria para dar castigo a todas las personas, hermanos. Y nosotros vamos a venir con Él, hermanos. Vamos a venir en su segunda venida con poder y gloria. Nosotros, hermanos, vamos a acompañar al Señor Jesús. Pero ahora, hermanos, nos estamos gozando, hermanos, con tesalonicenses. Nos debemos alentar, hermanos. Nos debemos gozar, nos debemos seguir meditando en estas cosas que vamos a hacer nosotros como iglesia, como la esposa del Cordero. ¿No, hermanos? Alentémonos, hermanos. Ahora el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice, el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces, hermanos, no tenemos necesidad, hermanos. Nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, de que el Señor nos va a llevar un día, ¿no? Nos va a llevar un día, hermanos. Esa es nuestra esperanza, que este cuerpo se va a vestir se va a vestir, hermanos, de un cuerpo glorioso. Ya no se va a enfermar, hermanos. Ya no vamos a estar padeciendo como ahora, ¿no? Dolores de cabeza, enfermedades, pandemias. Todo eso, hermanos, se va a acabar. Por eso dice, hermanos, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿No? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está, hermanos. Un día vamos a ser así nosotros, hermanos. Así que nos podemos seguir alentando, hermanos. Sigamos meditando, hermanos. Gracias. ¿Hay más algún comentario? ¿Alguien? Yo creo que estamos llegando a la hora. Si no hay ningún comentario, algún hermano puede hacer una oración para terminar la reunión.
Gracias te damos, amado Dios y Padre, por este tiempo que nos has dado para poder, Señor, gozarnos en tu presencia, escuchar tan grandes cosas que tú has preparado para nosotros, que nos has bendecido, nos has guardado, nos has protegido. En tu palabra nos has enseñado, amado Dios, de que si a ti te han perseguido, tú has padecido tanto en este mundo mientras estabas aquí. Para nosotros también tiene que haber, Señor, tribulaciones, pero no van a ser como las que van a venir cuando tu iglesia sea arrebatada. Ahí será una grande tribulación que tendrá que pasar el mundo y todos aquellos que te han rechazado. No estamos exentos de que nos pase alguna cosa por amor de ti, pero para nosotros será, Señor, una gloria si hay alguna de esas pruebas, porque tú nos los has advertido. Pero nos gozamos, Señor, porque nos das entendimiento, nos das sabiduría, para que podamos gozarnos en tu presencia. Has utilizado a tus hijos en esta noche, para que nos muestren, Señor, tu bendita palabra, que tú vienes pronto y que nosotros debemos estar apercibidos. Sabemos, Señor, que nuestro encuentro contigo será en los aires. Si estamos con vida, marcharemos después de los que están durmiendo. Pero si estuviéramos durmiendo, igual, Señor, nos llevarás y no nos dejarás en esta tierra. Gracias damos por ese amor infinito con el que has bendecido nuestras vidas. Rogamos por todos aquellos hermanos que tengan, Señor, esa duda, tú puedas abrir sus mentes, sus corazones, que puedan entender, Señor, que tú amas a todos, que no quieres que se pierda nadie, pero tampoco quieres que nosotros cambiemos a nuestro antojo tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría y enséñanos, Señor, a amar a cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentre. Bendito sea, Señor, esa tu palabra que hemos aprendido, que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos, Señor, difundir a todos quienes quieran saber de tu verdad. Te lo pedimos y agradecemos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén.